Mateo 24, el verso 35, leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor Jesús, mis palabras no pasarán. Un texto sencillo, amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios, por lo que estás haciendo y lo que continuarás haciendo, Señor, porque no depende de nosotros, dependemos nosotros de ti, para que seas tú glorificándote cada día en tu pueblo, Señor. Padre, bendice a los niños que están en este momento recibiendo el pan de la palabra, esa palabra que no pasará, esa palabra que permanece para siempre. Y rogamos que la misma haga en ellos ese glorioso efecto que también pedimos que hagas en nosotros, que como semilla poderosa se siembre, pueda crecer, dar frutos, fruto abundante, que así acontezca en ellos como en nosotros, Padre. Señor, mira a los hermanos que hemos presentado delante de ti. Señor, mira al cuñado de Ana, allí en el hospital. Tócalo, Padre. Mira a Willy, Señor. Mira lo que está ocurriendo en su sistema digestivo, en toda esa área abdominal. Pon tu mano, Señor. Creemos que eres poderoso para obrar salud, sanidad completa. Mira a Lili, Señor. Ese coágulo, Padre, estamos orando para que tú lo desintegres, lo deshagas. Y que nuevamente la circulación de ese lado comience a fluir libremente a la gloria de tu nombre. Mira a Juan Cardona, Señor. Pon tu mano sobre tu siervo. Mira a Roger, Padre, esa otra piedra que tienen que extraer de su cuerpo, Señor. Mira también a la hermana Angelina. Te pedimos sanidad por todos estos hermanos y aun aquellos que no mencionamos en esta mañana, pero que están esperando un milagro tuyo. Glorifícate, Padre. Y Señor, que la palabra de esta mañana, Padre, contribuya a nuestras vidas cada día para edificarnos, para alertarnos, Señor, para prepararnos como el pueblo que está a la expectativa gloriosa de que tú vengas por nosotros. La novia que se prepara, la novia que se viste, la novia que camina en fidelidad, esperando ese día glorioso, Señor. Ayúdanos a vivir en esta vida y en este transitar terrenal, Señor, mirando a lo alto, preparados y listos para ese día. Tú no faltarás a tus palabras, porque bien hemos leído que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra permanece para siempre y no pasará. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Quiero compartirles en esta mañana un pensamiento basado en este pasaje bíblico que les he leído y el contexto donde este pasaje aparece. Septiembre es un mes de que se dedica a la palabra de Dios, a resaltar la importancia de la Biblia. Nosotros lo hemos hecho todo el año. Todo el año hemos estado de una forma u otra enfatizando la importancia, el poder, la grandeza de la palabra de Dios. Hay buenos libros que usted puede leer, libros maravillosos que se han escrito por mentes privilegiadas, que su lectura ha educado, su lectura ha edificado. Algunos no edifican para nada, pero bueno, estoy hablando de los buenos libros, amén, no de los libros que son pura basura. Pero aún estos libros, con estas cualidades tan nobles y tan dignas, también pasan. Hay algunos de ellos que, por ejemplo, usted leyó hace 10 años atrás
y le edificaron. Y los busca ahora en la librería y ya no existen. Porque ya no son el último bestseller. Y no hay algún tipo de beneficio económico que motive su republicación. Y se pierden, amados, estas joyas siendo cubiertas por la arena del olvido. Eso le pasa a los libros, aún los buenos. Un paréntesis, Dios bendiga a los que nos visitan en esta mañana y Dios bendiga a tu hermano Johnny. Amén, que es un gozo verle en esta mañana. Aleluya. Gracias. Gloria al Señor. Seguimos, amados. Entonces, hay libros buenísimos que mueren en el olvido. Pero la palabra de Dios, hemos dicho, repetimos y recalcamos, no es un libro cualquiera. Es un libro que tiene vida, porque el que la inspiró está vivo y todavía está obrando a través de su palabra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. ¿Sabe que Apocalipsis dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva? Pero aun cuando el cielo que vemos y la tierra que pisamos sean transformados y sean otro cielo y otra tierra, lo que no va a cambiar, lo que no va a pasar es la palabra de Dios. Es la palabra que Cristo, gloria al Señor, nos ha dado. Esta permanece para siempre. Y esto aplica, amados hermanos, no solamente al capítulo que vamos a hablar esta mañana. Esto aplica a toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Claro que hoy, además de decir esto, vamos a detenernos para puntualizar el contexto inmediato donde Jesucristo pronuncia estas palabras, es decir, el capítulo 24 de Mateo. Es un capítulo bastante complicado para algunos y aún para uno mismo, y lo tengo que admitir, porque cuando los que interpretan la palabra de Dios miran este capítulo que habla de cosas que van a pasar, tienen que lidiar con aquello de que si ahí está la iglesia mostrada, si representa únicamente un mensaje en el contexto de la profecía hacia los judíos, pero no vamos a entrar en esas polémicas, vamos a entrar a lo que dice el texto, punto. Y entender que esto aplica a todos nosotros. Y esas situaciones, ¿verdad?, de la controversia escatológica, como se llama en teología, o en la controversia de la profecía o de la cronología, ese asunto dejémoslo a aquellos que están rompiéndose la cabeza ahí para tratar de descifrarlo. Vamos a quedarnos nosotros para ahí. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuáles son esas palabras de Cristo que Él dice que no van a pasar? Recordarán que en el domingo pasado, cuando hablábamos de Josías y hablábamos del libro que él, amén, leyó o que le leyeron inicialmente, descubierto en la casa de Dios, cuando va a consultar al profeta, a la profeta debo decir, le decía la profeta que aquello que estaba escrito se va a cumplir, pero que en el tiempo de Josías habría un espacio de paz. ¿Sabe? Lo que está en la Biblia se va a cumplir todo. Pero Dios tiene una palabra de fe, de esperanza para aquellos que confían en Él. Lo que vendrá, vendrá, como dice el refrán, ¿verdad? Pero hay un trato de Dios con su pueblo. Un trato de Dios con sus hijos. Y le hace promesas a esos hijos en medio de esto. Y lo primero que hace es que nos ama tanto que nos advierte de antemano y nos revela de antemano lo que ha de venir. Porque su amor es tan inmenso, es tan maravilloso y tan sublime que Él quiere que tú y yo no estemos
desapercibidos. No estemos desorientados, no estemos ignorantes, no andemos en oscuridad. Él, en su amor eterno, en su amor maravilloso por su pueblo, le muestra y le revela. Y su pueblo a su vez no guarda silencio sobre estas cosas. Por el contrario, nos hemos dedicado y tenemos que dedicarnos, como en esta mañana, a proclamarlo a toda voz, para que otros puedan escuchar, puedan oír, y la gracia de Dios pueda manifestarse en sus vidas, para que puedan entender y aceptar, y también sean bendecidos y privilegiados, siendo llamados a ser hijos e hijas de Dios. Mire qué maravilloso es el Señor. Mire cuánto nos amó el Señor. Nos amó primero dándonos a Jesucristo su Hijo. Nos amó también dándonos su palabra para que no andemos en ignorancia. En este capítulo Jesucristo va a hablar o está hablando a sus discípulos de las cosas que vendrán, de cosas que acontecerán. Vayamos a mirar, y no pretendo en esta mañana detallar cada aspecto de este capítulo, pero permítame hablarle en primer lugar de la ocasión. Jesús está hablando. Jesús sigue hablándonos a través de su palabra. Hoy Él nos dice, repito, les hablo estas palabras porque esto vendrá. Espérenlo. Es lo que el Señor nos dice en esta mañana. En el versículo 1 al verso 2 de este capítulo 24, Jesucristo el evangelista Mateo nos dice en qué momento Jesús se encuentra y cuáles son las palabras que Jesús comienza diciendo. Jesús se encuentra en el templo, días antes de que aconteciera su entrega en la cruz. Y estando en el templo, los discípulos con mucho orgullo, le muestra un espléndido edificio construido por Herodes, un edificio espléndido. El templo de Jerusalén, el templo donde ellos adoraban a Dios. Y al mostrarle ellos el templo, Jesucristo les dice de esta manera, verso 2, ¿ven esto? Es una pregunta. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De hecho, no voy a entrar tanto en detalles, porque esto fue un tema que fue usado contra Cristo en las supuestas acusaciones que le hicieron los fariseos para acusarle ante Pilato como razones para llevarlo a la cruz, entre otras cosas. Parecía insólito lo que Jesús decía, pero hemos dicho que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Cristo no caerá a tierra. De hecho, este acontecimiento inicial de Jesús, hablando de que aquel suntuoso templo quedaría hecho añicos, quedaría hecho cenizas, que dejaría de existir, se cumplió cabalmente apenas unos 40 y tantos años después de la muerte de Jesús. Bastante rápido. Menos de 4 décadas después que Cristo pronunció estas palabras, en el año 70, los romanos entraron a sitiar a Jerusalén y el general Tito destruyó completamente el templo. Las narraciones de ese día, de ese momento, son extraordinariamente horribles. Ellos prácticamente desmontaron un monte completo. Toda la madera que había alrededor, los bosques, los talaron para crear barricadas, para crear estructuras para como una hoguera viviente, una hoguera, punto.
Así que usted puede imaginarse los grados de fuego y de calor que quebrantaban las piedras. Cuando tuve la bendición y la oportunidad de estar en Jerusalén, se abrió una oportunidad bien rara y muy interesante, porque nos permitieron entrar a un túnel que iba por debajo de la ciudad, entraba profundamente. Y la arqueóloga o la persona que estaba a cargo, que estaba hablándole al grupo, nos llevó a un espacio y levantó una tapa. Y habían unas cenizas allí. Eso estaba guardado, eso no se podía tocar. Y nos decía que eso era parte de los residuos de lo que fue un fuego, que la evidencia que está allí habla de unos grandes y unos insospechados niveles de calor para generar ese producto que estaba allí, esas cenizas. Y estaba tapado, estaba resguardado. Solamente lo levantó así y nos mostró, y después lo cerró, porque estaban trabajando todavía la excavación en ese lugar, como una evidencia del fuego que destruyó la ciudad. Así que Jesucristo, a la entrada de este capítulo, nos demuestra, por la evidencia que les acabo de decir, la veracidad de su palabra, la precisión de sus palabras, el cumplimiento perfecto de su palabra. Y para más testimonio, cuando uno sale afuera de esa experiencia, ¿verdad? Que nos vamos allí cerca del Muro de los Lamentos, usted ve una elevación, y sobre esa elevación hay un edificio, una mezquita, en el lugar donde estuvo el templo. Es decir, que sepultado, si algún rastro del templo pudiera existir, está sepultado por la planicie donde está levantada la mezquita. Los judíos están a la expectativa. Ellos están esperando algo sobrenatural que provoque el derribamiento de esa estructura para ellos volver a levantar el último y tercer templo. Otros elementos interesantes. Pero el asunto es que se cumplió la palabra. No hay vestigio alguno allí, físicamente hablando, porque en el sótano, le dije, por ahí en esas excavaciones se encuentran cosas interesantes. Así que lo que Jesucristo nos va a hablar, así como tuvo un cumplimiento perfecto, lo que ocurrió con el templo, va a pasar igual con lo que todavía no se ha cumplido y con lo que ya se está cumpliendo. Cuando los discípulos se retiran con Jesucristo, están con Él solo, les carcomía a ellos esta declaración de Jesús, lo que Él había dicho. Es interesante que ellos no cuestionan la posibilidad de que eso pasara. Lo que les interesaba saber cuándo eso iba a ocurrir. Qué maravilloso, ¿verdad? Tenemos que darle un aplauso a los discípulos, porque ellos no cuestionaron, ellos creían. Ya habían conocido suficientemente a Jesús, casi 3 años con Él, así es que ya sabían que Él no estaba bromeando, que Él lo que decía era como dice el verso 35, podrá pasar el cielo, podrá pasar la tierra, pero lo que Jesús dice, eso no pasará. Eso se va a cumplir cabalmente. Así que le realizan a Cristo 2 preguntas. Dinos, dice el verso 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesucristo dedica el resto de este capítulo para contestar a estas preguntas. Como decía al principio del sermón, no pretendo en esta mañana establecer una cronología de los acontecimientos que les voy a mencionar. Esa tarea lo dejamos a los expertos.
Yo únicamente me voy a dedicar a hablarles a ustedes de lo que Jesús dijo, de lo que va a pasar y de lo que está pasando. ¿Y por qué yo hago esto en esta mañana? Número uno, lo hago para resaltar la precisión, para resaltar la veracidad de la palabra de Dios. Podrá pasar el cielo y la tierra, pero no pasará su palabra. Y segundo, lo hago, amados hermanos, porque es importante que estemos preparados. Que la trompeta de alerta sea sonada en cada altar, a fin de que cada hermano que oye la palabra de Dios, que sirve a Dios, que ama a Jesucristo, esté listo. Y en tercer lugar, amados, que podamos comunicar a otro lado con urgencia, que escapen, que se refugien, como decían nuestros abuelos, en el arca que es Cristo Jesús. Que entren al arca que es Cristo. 3 razones poderosas por las cuales tenemos que predicar esta palabra. ¿No les parece a ustedes que tenemos que unirnos en ese compromiso? Yo creo que sí. Lo primero que Jesucristo, les voy a hablar de lo que Cristo comienza a decirle. En la respuesta de Cristo a los discípulos sobre la pregunta ¿cuándo estas cosas serán? ¿Y qué señales habrán de que Él viene? Jesús comienza a mencionar una serie de señales. ¿Qué son las señales? Usted conoce bien ese concepto, porque los que manejan, tienen que ser dirigidos por las señales. ¿De qué? De tránsito, por ejemplo. Usted las sigue, están puestas ahí para guiarle a un lugar seguro. Si usted no sigue las señales, primero está viendo la ley y segundo está arriesgando su vida. Así pasa con la palabra. Estas señales Jesucristo las da para que estemos advertidos, sepamos la ruta a seguir y evitemos el peligro. Amén. La primera señal la podemos resumir en estos términos: el engaño de las falsas religiones y las sectas. Encontramos en el verso 4 y 5, en el versículo 11 y en los versos 23 al 26. Todos estos versículos podemos agruparlos bajo este concepto: el engaño de las falsas religiones y sectas. Jesucristo dijo en el verso 4, mirad que nadie os engañe. En el verso 5 dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. En el verso 11 dice, se levantarán falsos profetas que van a engañar a muchos. Categóricamente lo dice. En los versos 23 al 26 vuelve a recalcar y a decir que algunos van a anunciar, aquí está el Cristo. Y Él dice, no le crean, porque son falsos. Y dice aún más, en el 26, que van a decir, está en el desierto, está aquí, está allá. Dice, no salgan, no lo creáis. Amados, no necesito ser muy explícito y abundante en este punto. Porque si algo hemos visto en el día de hoy, como un ejemplo, digo yo, culminante o de lo que es el engaño, es el descaro. Es la manifestación clara de que ahora religiones satánicas se postulan con todo descaro y libertad. Así que con eso estoy diciendo que desde sectas que hablan falsas doctrinas hasta manifestaciones gráficas, explícitas, públicas de una oración al enemigo se están dando como nunca antes en nuestros tiempos. Las redes sociales, las noticias postean, publican estas cosas, como por ejemplo en meses pasados aquella manifestación que hubo en Boston de satanistas y luego de niños siendo educados con personajes abiertamente, satánicos,
que aluden al maligno con todo descaro, a niños escolares, a niños de apenas, qué sé yo, 5, 6 o 7 años. Amados, ¿qué más vamos a esperar? Esto para mí es el punto más culminante de las manifestaciones religiosas que ahora tienen el descaro de postularse públicamente en una adoración a nuestro adversario. ¿Estamos o no viviendo el cumplimiento de lo que Jesús dijo? Yo creo que sí. Luego dice la segunda señal, guerras, rumores de guerras. Jesús en el verso 6 habla sobre esto, diciendo que cuando estas cosas estén pasando y cuando nación contra nación estén peleando, verso 7, dice, todavía falta. Este es apenas el comienzo. ¿Quién pensaría que otra guerra, después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, pensaba que el mundo estaba como más o menos estabilizado? Y pensar en otra guerra era como un asunto apocalíptico, como ocurre en la palabra de Dios. Eso será. Pero cuando estalla la guerra ruso-ucraniana, que todavía está allí, como un punto neurálgico en el planeta Tierra, en nuestros días, en el ahora que vivimos, Jesucristo no se equivoca. Amén. Y todavía los conflictos que están internamente entre algunos países que están allí, que a veces las noticias no llegan a nosotros, que están allí como volcanes candentes a punto de erupcionar. Se cumple la palabra de Dios. ¿Habló verdad Cristo? Sí. Y usted y yo somos testigos de eso. Luego dice, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Óigame, ¿qué vivimos hace? Y digo que vivimos como un decir, porque los rumores son que habrá otras cosas que vendrán y otras variantes que siguen surgiendo y otras cosas. Pero usted fue testigo de lo que usted pensó que era historia del pasado, que la peste era un asunto de edad media, que eso que ocurrió. Pero ¿qué pasó al mundo hace apenas un año atrás o 2 años atrás? Amén. Una peste que arropó la tierra. Es decir, que se ha demostrado la vulnerabilidad del planeta Tierra. Ha quedado evidenciado. No hay nada que pueda proteger al planeta de un resurgimiento, porque ya en pleno siglo XXI, con la tecnología que tenemos, vivimos esta experiencia. Óigame, Dios está tocando a las puertas. Dios está avisando al planeta Tierra. Nuestra tecnología y adelanto científico no para estas cosas. Y luego dice terremotos. Hace un día atrás, ¿cuándo fue? El viernes, el viernes fue en Marruecos. Amén. Ya hay miles de personas que se dan por muertas. No estamos hablando de un asunto que está lejos, porque nosotros mismos estamos experimentando también esos estremecimientos. Y Dios ha hablado sobre esta tierra de Puerto Rico. Lo ha dicho muchas veces. Lo dijo en el día de clamor el Señor nuevamente a través de su profeta, el pastor o el hermano evangelista Jorge Rasky. Y el Señor sigue advirtiendo al mundo. Y dicho de paso, ¿verdad? En ese aspecto que nos concierne a nosotros tan cerca, preparémonos. Nosotros no somos profetas de terror. Si usted me ve a mí aquí, yo hago esto con todo respeto. Lo hago, amén, con toda tranquilidad. No estoy alarmándole.
Estoy diciendo que Cristo, lo que dice, amén, ha de venir. Y al pueblo, amén, el Señor le habla para que se prepare. Así que es nuestra responsabilidad prepararnos. Estamos en un lugar muy vulnerable, ya eso ha quedado evidenciado bastante. Así que usted haga lo que le corresponde hacer. Primeramente, prepárese en el Espíritu. Preparémonos, esto es un asunto para ustedes, para mí también. Preparémonos en nuestra búsqueda de Dios. Amén. Sabemos que Dios, amén, pone su mano sobre su pueblo. Cuando el pueblo es obediente, cuando el pueblo escucha y con sabiduría actúa. Salomón decía en Proverbios, el avisado ve venir el mal y se ¿qué? Y se prepara. Y esto aplica a todos, ¿sabe? Gloria a Dios. Así que nosotros tenemos que prepararnos. Puerto Rico tiene que prepararse. Los cristianos tenemos que prepararnos. La iglesia tiene que prepararse. Cristo puede venir hoy y llamar a su iglesia. Amén. Y sacarlo de la tierra. Pero si Él, amén, todavía quiere que seamos misioneros en esta tierra, nos dejará un tiempo más. Aleluya. Y Dios seguirá manifestando sus señales para que el mundo crea. Aleluya. La cuarta señal que Cristo les presenta a los discípulos es la persecución de los creyentes. Dice el verso 9, les entregarán en tribulación. Los van a aborrecer. Algunos los van a matar. Dice los versos del 9 al 12. ¿Acaso usted no está viviendo esa experiencia? Waledi nos compartía el viernes algunos segmentos de lo que es la iglesia perseguida en Irán, en la China, y hay lugares, ¿verdad? Hay muchos países, hay un librito de oración que publica la organización La Voz de los Mártires, que habla de los diferentes, y no son pocos. O sea, no vamos a pensar que es un rinconcito allí solamente, no, hay muchos lugares donde los cristianos están siendo perseguidos, encarcelados, torturados y algunos asesinados. Pero no solamente esa persecución, la radio, los medios, los grupos que se mofan de la iglesia, y en nuestro país tenemos, amén, personas que lanzan sus andanadas de insultos contra la iglesia cuando se opone a proyectos como el aborto, la ideología de género, el derecho de los padres sobre los hijos. Cuando la iglesia se levanta para denunciar los atropellos, las injusticias, muchos se levantan para acusarnos. Tú y yo todavía no hemos llegado como los hermanos nuestros a entregar nuestra sangre. Pero estamos peleando, estamos batallando, porque muchos se mofan de la iglesia. Jesús dijo que esto será parte del cuadro que describirá la proximidad de su venida. La quinta señal que uno ve en este capítulo es un movimiento mundial de predicación. En el verso 14 Jesús dice que el evangelio será predicado en todas las naciones. Y cuando eso pase, entonces, óigame, ahí no el minutero, ahí el secundero. ¿Sabe qué es el secundero, verdad? La manecilla del reloj que marca los segundos. Ahí entonces estaremos a un segundo
no un minuto, a un segundo de que Cristo venga. Y sabe que en este tiempo, este movimiento, este esfuerzo está siendo realizado. Cada día me encuentro con una conferencia, con un ministerio que está diciendo: vamos a llevar Biblias a tal lugar. Vamos a enviar miles de material a tal sitio. Allá estamos recogiendo dinero para llevar a otro lugar. El esfuerzo que se está haciendo, que es una acción que impulsa el Espíritu Santo de Dios, no cabe duda alguna, también se convierte en una señal inequívoca de que pronto Jesucristo viene. Ya bien cercano a ese momento tenemos la señal número 6 y número 7. La número 6 es ese hombre de iniquidad, ese personaje llamado el anticristo, abominación, ese individuo que se levantará. Óigame, antes hablábamos de cómo será posible que surja una figura como esta. ¿Cómo una sociedad permitirá que un hombre tipo dictador esté sobre el mundo? Parecía algo insólito. Pero hoy estamos viendo los movimientos de unificación a nivel mundial de gente sumamente poderosa en cuanto a su influencia política y su influencia económica, que tiene los perfiles de una persona que pudiera tomar el control ante una crisis mundial, porque todo se va a reducir a la crisis económica. Y hay en el presente organismos mundiales con un poder casi absoluto sobre la economía del mundo. Y no son muchos. Así que, y cada día vemos las economías mundiales que sufren crisis y miran a buscar quién tiene la solución. Y en séptimo lugar, y no menos importante, ese periodo horrible, indescriptible, que se conoce en la Biblia como la gran tribulación. Dice Jesucristo en este capítulo, en el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estas palabras son muy importantes, porque crisis han habido en el mundo. Situaciones adversas han ocurrido en el mundo. Pero el texto dice que esta en particular nunca antes ha existido. Cuando se dé, no habrá una segunda. Así que esto lo que nos hace pensar es la severidad, la extensión de lo que significará ese tiempo. De hecho, Apocalipsis dedica la mayor parte de sus capítulos para describir solamente este periodo que Jesús dice tiene que ser acortado por lo severo que es, pero ha de acontecer. ¿Qué promete Jesús? Ante este cuadro que estamos describiendo brevemente, ¿qué promete Jesús? Y esto es lo que nosotros tenemos que albergar en nuestros corazones. No es coger terror, no es salir de aquí esta mañana con una mente cargada de miedo. No, usted es hijo de Dios. Y si alguien tiene temor, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Jesucristo. Aleluya. Si alguien tiene miedo, entonces aférrese a Jesús. Si alguien tiene miedo, entonces venga al arca, que es Cristo. Asegúrese bajo la mano poderosa de Cristo, de que usted esté y que esté yo en la mano de Jesucristo, porque somos sus ovejas y nadie las arrebatará de su mano.
Amén. ¿Qué promete Jesús en este capítulo? Yo veo aquí algunas promesas de Cristo. Número 1, veo la promesa de salvación. Dice el verso 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que Jesús dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? Primeramente, recibirlo como Salvador. Y no importa que llueve, truene o ventee, como dice el refrán puertorriqueño. Y como dice Pablo, que venga espada, cuchillo, muerte, hambre, persecución, que nada te separe del amor de Cristo. Que nada te separe. Podrás tropezar, podrás caer, podrás arrastrarte, pero aún en esas condiciones aférrate a Jesús. No lo sueltes, no lo soltemos. Perseveremos en Cristo, porque la perseverancia en Cristo es la que te otorgará esta salvación. Él promete salvarnos. Dice Él en el 31, enviará sus ángeles con voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Él dice, vendrá a recogernos, vendrá a llevarnos con Él. Promesa de Jesús. Promesa que será fiel en su cumplimiento, porque el cielo y la tierra pasará, pero lo que Jesús ha dicho, eso no habrá de caducar, eso se cumplirá. ¿Qué promete el Señor? Venir a buscarnos. Es interesante que en el capítulo aparecen 2 expresiones hablando de la venida de Jesucristo. En el 27 plantea una venida repentina, como un relámpago. Como relámpago que sale del oriente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es en este versículo donde los que creemos en el rapto de la iglesia nos amparamos. Porque los que postulamos el rapto, por la palabra de Dios, creemos que habrá un momento cuando Cristo llamará a su iglesia. Y también creemos que habrá un momento subsiguiente a este, donde Cristo vendrá visiblemente a todo el mundo. Y me parece que el verso 30 y 31 habla de ese momento. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y las tribus verán al Señor viniendo en gloria con poder. ¿Qué promete Jesús? Jesús promete recompensar la fidelidad y castigar la infidelidad. Al final del capítulo 24, Jesucristo comienza a hablar de 2 siervos. Habla de un siervo fiel y habla de un siervo infiel. Al siervo fiel, al cual llama prudente. ¿Por qué prudente? Porque no solamente es un siervo, sino que está atento, conoce al amo, conoce al Señor, está apercibido de todo. A este prudente siervo también se le llama bienaventurado, porque está haciendo lo que el Señor le pide, lo que el Señor le pidió que hiciera. Y como recompensa a su fidelidad, dice el verso 47, el Señor le dice que le pondrá sobre todos sus bienes. Con esto lo que el Señor nos está diciendo, los siervos de Dios seamos fieles a Él. Porque la recompensa les está preparada. La recompensa les será dada. Pero ¿qué dice en el versículo 48 respecto a aquel siervo? Aquel siervo que dice, ya no viene, el Señor tarda, eso es historia pasada, eso no va a pasar.
Y a causa de estas incorrectas interpretaciones, se dedica a hacer lo incorrecto, a hacer lo malo. El Señor vendrá y pedirá cuenta. Por eso es que es importante que nosotros como siervos de Dios seamos fieles al Señor. Que el Señor nos ayude, sobre todo aquellos que lideran, a los que predicamos la palabra de Dios. Pero esto pasa a todo el pueblo también, porque todos somos siervos del Señor. Aunque tú no estés en un púlpito predicando, claro, a los que predican hay una mayor responsabilidad. Pero todos somos siervos de Dios. ¿Y qué hará el Señor cuando se ha llamado ante su presencia a este siervo infiel? Dice, lo castigará duramente. Porque allí será el llanto y el crujir de dientes. Así que hay cosas hermosas, maravillosas que Cristo promete a sus hijos, pero también Cristo en su amor por nosotros nos advierte si no actuamos como Él pide. Al final de este capítulo, yo veo un marco de doble referencia, porque el Señor nos habla de dos cosas adicionales que también son importantes considerar, porque nos dan una idea, nos dan una imagen gloriosa sobre este tiempo que se aproxima sobre la tierra. En el 32 habla de una parábola, habla de una higuera. Los intérpretes de la palabra de Dios, los que trabajan este tema, coinciden muchos de ellos en que esto representa la nación de Israel. Y habla de un tiempo de reverdecimiento, de un tiempo donde nacen las hojas. Y muchos coinciden en que está hablando del resurgimiento de la nación de Israel. Un resurgimiento que parecía imposible para el mundo antes del año 1948. ¿Quién pensaría que un pueblo devastado, un pueblo que fue regado por toda la tierra, perseguido, echado de países, y la historia es larga para contársela en unos minutos? ¿Quién lo hubiera pensado? Pero en mayo del año 1948 ocurrió un milagro en la historia de la humanidad. Los judíos comenzaron a regresar a su tierra. Los desiertos comenzaron a ser cultivados. Comenzó a florecer una nación en medio de aquellos desiertos. Hoy por hoy, Israel sigue recibiendo gente. De manera que a partir de ese momento estamos contando ese tiempo y esta señal que está allí todavía hoy gritándonos y diciéndonos, el tiempo está cerca. Y en los versos 38 al 39, Jesucristo nos da otro marco de referencia en la experiencia del mundo con Noé y el diluvio, diciéndonos, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si no nos basta las señales que hemos reseñado, miremos el mundo en que vivimos y comparémoslo con el tiempo de Noé. Y obviamente solamente voy a hacer una mención breve. En el tiempo de Noé, dice la Biblia que la maldad de la humanidad era tan grande que el deseo del corazón de la gente era siempre hacer ¿qué? Hacer lo malo. Cuando yo me senté a ver la película El Grito de Libertad, y obviamente no era que desconociera el problema de la trata humana, sencillamente que en un trabajo que hicimos para el seminario, en un informe que publicara el que fue exsecretario de Educación, César Rey,
Yo leí el estudio y quedamos, y para la clase comenzamos a hablar sobre lo que pasa en Puerto Rico, que en ese estudio aparece. Pero cuando vi la película, otras cosas comenzaron a correr en mi cabeza. Y específicamente pensar en los días de Noé. Porque lo que uno ve en esta película y lo que usted escucha son cosas que uno dice, pero ¿cómo un ser humano? ¿Cómo una persona humana, de carne y hueso, que tiene sangre no extraterrestre, cómo es posible que pueda degenerarse a niveles tan bajos que violente a un niño, que violente a una niña, que violente a prácticamente un recién nacido? Eso se explica con Noé. No con Noé, sino con el tiempo de Noé. Que el corazón de la humanidad llegó a un nivel de perversidad y de maldad. La Biblia no describe los actos que caracterizaban ese estado, pero el solo pensar en que la intención del corazón era todo lo malo nos da la idea de que eran cosas extremadamente perversas. Y hoy estamos viviendo cosas extremadamente perversas, extremadamente malas. Y nuestra tierra puertorriqueña no escapa de ese cuadro. Así que, amados, cuando miramos todo esto, entonces, ¿cuál es la conclusión? Lo que dije al principio. La conclusión del sermón es que tenemos que estar preparados. Que tenemos que amar a Cristo con todo nuestro corazón. Y que tenemos que proclamar esta verdad al mundo que nos rodea. Que Cristo viene. Y que yo quiero irme con Jesús. Y que usted quiere irse con Cristo. Y que usted quiere que sus hijos vayan con Cristo. Aleluya. Tenemos que esforzarnos como siervos fieles para hacer lo que el Señor nos pide en este tiempo que hagamos. Oh, gloria a Dios. Y obedecer al Señor. Tú eres su siervo. Tú eres su sierva. No tienes que tener un título de pastor, ni un grado universitario. Simplemente que eres un hijo y una hija de Dios. Y tenemos como hijos e hijas de Dios una responsabilidad grande, hermosa, maravillosa, pero grande. Aleluya. Y el Señor nos confió a estos vasos débiles y frágiles que somos esa tarea. Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Y preparémonos. Eso es todo. Gloria a Dios. Amén. Por el momento. Aleluya. Gloria a Dios. Seamos prudentes, amados hermanos. Yo sé el peso que esto trae a nuestras vidas. Pero gloria a Dios y bendigo a Dios, porque si pone un peso en mí, me motivará, me ayudará, sobre todas las cosas, a aferrarme al Señor. Él está contigo, amado hermano, y hay que pelear esta batalla hasta el día en que el Señor nos llame. Y ese día puede ser hoy o mañana. Para mí puede ser hoy si el Señor me llama hoy a su presencia. O puede ser para toda la iglesia. Pero mientras el día dure, hay que batallar por los niños, por los jóvenes, por los ancianos. Gloria a Dios. No podemos perder el tiempo en tonterías, sino vamos a centrarnos en lo que realmente es importante y esencial. Padre, póngase de pie en esta mañana. Oh, gloria a Dios. Padre celestial, te bendigo y te alabo. Hay cosas, Señor, que en el sermón, Padre,
todavía están, que necesitan, Señor, tu iluminación para entenderlas más profundamente. Pero hay algunas de ellas que están claras, en su mayoría están claras allí. No es difícil entenderlas, más aún cuando el tiempo que vivimos nos clarifica, nos muestra lo que ya tú dijiste. Esta generación que vivimos puede decir con toda certeza que está viendo el cumplimiento de esta palabra con más claridad que la vieron nuestros abuelos. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Sí, Padre. Sí, Padre, nos ha tocado ver con más claridad. Nos ha tocado ver, Señor, con cómo las cosas se van conjugando, preparando ese camino. Es un privilegio maravilloso el que nos das, pero también es una gran responsabilidad. Ayuda a tus hijos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder vivir aferrados a Cristo Jesús. Mira mis debilidades, mira mis luchas, los pensamientos que a veces circulan por la mente, los dardos que el enemigo lanza, las tentaciones que pone en el camino, las trampas que pone en el camino. Oh, por eso tu palabra dice que cuando oremos, pidamos, líbranos de todo mal. Aleluya. Porque eres tú el que tiene las fuerzas. Eres tú el que tiene el poder, Señor. Y yo te necesito. Yo te necesito, Jesús. El apóstol Pablo tenía un pensamiento que aguijoneaba su mente, Señor. Él decía que a bien decir heraldo, sea al final descalificado. Queremos llegar a la meta, Señor, como corredores, corriendo esta carrera hasta el fin. No queremos quedarnos en el camino. Y aun cuando experimentemos debilidades, tengamos luchas, queremos que nos levantes en el poder de tu Santo Espíritu. Toma mi mano, Señor, y levántame. Toma mi mano y ayúdame a caminar. Toma mi mano, Señor, y manténme en el camino. Que mi pie no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Ayúdame, Espíritu Santo. Y te pido que así lo hagas con mis hermanos. Que así lo hagas con tu iglesia, Señor. Con tus siervos, los pastores, los evangelistas. Hazlo con tu iglesia. Tómalos de la mano, levántalos. Manténlos en el camino, aferrados a ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hazlo, Espíritu Santo. Hazlo. Hazlo, Señor. Mira a nuestros hijos. Los seres que amamos, Señor, que aún todavía, oh Dios, se resisten a ti. Danos palabra. Úngenos, Señor, con autoridad. Señor, sensibiliza sus corazones. Tráelos a ti. Con lazos de amor, Señor, los atamos a ti. Oh, gloria a Dios. Que veamos, oh Dios, también en medio de todo esto, una cosecha hermosa. Una cosecha gloriosa, porque la mies es mucha, Señor, está lista. Llama a hombres y mujeres, levántanos para ir y cosechar ese fruto glorioso que está listo, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Mira Puerto Rico, lo que tú has hablado sobre esta isla, Señor. Hay una iglesia que sigue clamando, que sigue humillándose delante de ti, Señor. Iglesia que usarás poderosamente
No importa lo que acontezca en esta tierra. No importa, Señor, lo que acontezca. Tu pueblo estará listo. Tu pueblo estará presto a dar la mano, a levantar al caído, a proveer conforme a lo que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús.